Vamos a hablar de un momento que literalmente lo cambió todo en el pensamiento político. Hablamos, claro, de la Ilustración. También la conocemos como el siglo de las luces, y no es para menos. Fue la época que en cierto modo nos dejó el manual de instrucciones para construir el mundo en el que vivimos hoy. Y si tuviéramos que resumirlo todo en una frase, sería esta, de Immanuel Kant: sapere aude. Atrévete a saber. Ojo, que esto no eran solo palabras bonitas. Se convirtió en el lema, casi en el grito de guerra de toda una era. Una llamada a la acción contra la ignorancia y sobre todo contra la autoridad que se aceptaba sin más. Porque en el fondo, el gran objetivo, el corazón de todo este movimiento era una palabra: emancipación. Pero, ¿qué significa exactamente? Pues ni más ni menos que liberarse de la tutela de otros, romper con la autoridad tradicional que te decía qué pensar y por fin atreverse a usar la propia cabeza. Vale, ¿y cómo vamos a desgranar todo esto? Pues primero veremos qué fue exactamente el siglo de las luces. Luego nos meteremos con sus pilares de pensamiento. Hablaremos del debate clave sobre la educación. Veremos cómo nace la idea de ciudadanía y terminaremos reflexionando sobre por qué este es un proyecto que en realidad nunca ha terminado. Muy bien, pues vamos allá, el siglo de las luces. A ver, esto no fue solo una época más en los libros de historia, ¿eh? Fue un cambio de paradigma total, un antes y un después. Pensemos que se venía de una era donde la autoridad pues no se discutía y de repente la razón se pone en el centro de todo. Se convierte en la herramienta para entender el mundo y, lo que es más importante, para cambiarlo. Claro, para construir algo tan nuevo hacían falta nuevas herramientas, pero herramientas de pensamiento. Así que vamos a ver cuáles fueron esos grandes pilares sobre los que se levantó todo el edificio de la Ilustración. Y el primer pilar, quizá el más fundamental de todos, es este: la autonomía. ¿Qué es esto? Pues la capacidad de gobernarse a uno mismo, de ser dueño del propio pensamiento, del propio juicio. Esta idea de autonomía, claro, está conectadísima con la emancipación que mencionamos antes. Todo viene de las teorías del contrato social, esa idea de que las personas deciden, de forma racional, unirse para formar una sociedad. Y esto, fijaos, es la base de nuestra idea de libertad hoy en día, que no es solo ser libre de que te opriman, sino ser libre para poder actuar y, por supuesto, hacerte responsable de lo que haces. Luego tenemos el segundo pilar. Una idea que hoy nos parece obvia, pero que en su momento fue, revolucionaria: el progreso. Por primera vez se instala la creencia súper optimista de que la humanidad no tiene por qué estar condenada a repetir los mismos errores una y otra vez, que con la razón y la ciencia se puede ir a mejor, se puede avanzar. Y el tercer pilar, que es clave para que todo lo demás funcione, es la tolerancia. Pensemos que venimos de siglos de guerras de religión brutales. Así que proponer la tolerancia no era solo una idea bonita, era una auténtica necesidad, era una cuestión de supervivencia para la sociedad. Pero ojo, es muy importante entender que esta tolerancia ilustrada no era como la entendemos hoy. Tenía sus peros. Y el mejor ejemplo para verlo es Voltaire. Él defendía que a un Estado le venía genial tener muchas creencias distintas y que el gobierno no debía meterse en temas de religión, neutralidad. Pero, y aquí viene el pero, la tolerancia tenía un límite claro: el ateísmo. Le daba pánico. ¿Y por qué? Bueno, la idea de la época era que si no había un Dios que pusiera las reglas morales, la sociedad se iba a hundir en el caos, en la anarquía. Es una idea que la verdad nos cuenta mucho sobre los miedos de ese tiempo. Claro, con todas estas ideas revolucionarias sobre la mesa, la siguiente pregunta era obvia: ¿cómo formamos a las personas para esta nueva sociedad? Y como es lógico, esto generó un debate tremendo. La educación se convirtió de repente en un campo de batalla clave para el futuro. Y en este debate tenemos uno de los cara a cara intelectuales más interesantes de la historia. Por un lado, tenemos a Rousseau. En su famoso libro Emilio proponía un tipo de educación para crear un hombre natural, alejado de la corrupción de la sociedad. El problema es que su modelo era completamente diferente para hombres y para mujeres. Y justo enfrente, como respuesta directa, aparece Mary Wollstonecraft, una de las pioneras del feminismo. Su argumento era demoledor: no puede haber autonomía real sin una educación igual para todos y todas. Para ella, la lucha por los derechos de la mujer no empezaba en la calle, empezaba en la escuela. Bueno, y después de todas estas ideas, ¿cuál fue el resultado práctico? ¿El más revolucionario? Pues aquí lo tenemos: el nacimiento de la ciudadanía. La Ilustración no se quedó en los libros, transformó la política de verdad. Creó el concepto moderno de ciudadano, una persona con derechos que le pertenecen por el hecho de ser persona. El fin del súbdito, que solo tenía deberes. Pero claro, esto no pasó de un día para otro. La idea de ciudadanía se fue construyendo como por capas, una encima de otra. Primero, en el siglo XVIII, llegaron los derechos civiles: libertad de pensamiento, de movimiento, el derecho a la propiedad, lo básico.
Luego, en el 19, se sumaron los derechos políticos, el derecho a votar y a ser elegido. Y ya mucho más tarde, a finales del 19 y principios del 20, aparecen los derechos sociales. Es decir, que el Estado tiene que garantizar cosas como la educación o la sanidad. Una evolución en toda regla. Pero, y este es un punto importantísimo, no nos engañemos. Esos famosos derechos universales, de universales tenían poco al principio. La ciudadanía era, en la práctica, un club muy, pero que muy exclusivo. Si no tenías dinero, si no eras blanco o si eras mujer, te quedabas fuera. Así de simple. Por eso, gran parte de la historia de los 2 últimos siglos ha sido la lucha por ampliar ese círculo, una lucha que ya empezaron pensadores como Condorcet, que en plena Ilustración ya pedía derechos para las mujeres y los hombres negros. Y con todo esto, llegamos a la parte final. Porque lo más importante de la Ilustración es entender que no es algo que pasó y ya está, un capítulo cerrado en los libros. Es, más bien, un proyecto inacabado. Sus grandes ideas, razón, autonomía, derechos, siguen hoy en el centro de todos nuestros debates. La Ilustración nos dejó el plano, la idea fundamental de lo que algunos llaman el derecho a tener derechos, o sea, el derecho a ser considerado parte de la comunidad, a tener voz. Y si lo pensamos, en un mundo donde hablamos de ciudadanía digital, de derechos frente a la inteligencia artificial, de desinformación, la pregunta que nos lanza la Ilustración es más potente que nunca. ¿Qué pasa si empezamos a perder eso? ¿Qué significa para nosotros si ese derecho fundamental, el de tener derechos, se empieza a debilitar? Porque al final todas estas ideas, autonomía, progreso, ciudadanía, no son reliquias de museo, son, por así decirlo, el sistema operativo sobre el que todavía funcionan nuestras sociedades, son las que nos hacen discutir sobre cómo queremos vivir. Así que no, el proyecto de la Ilustración no ha terminado. De hecho, hoy más que nunca sigue estando en nuestras manos.